El Banco Central de Europa acaba de subir de golpe 75 puntos básicos las tasas de interés por primera vez en toda su historia. Esto de arranque genera una presión para las familias y también para las empresas. A las personas, a las familias, lo primero que le va a pasar es que le va a subir su costo de la hipoteca y todos los créditos que también tienen. Y a las empresas, esos créditos les van a costar más y va a hacer que gasten más las empresas. En el video de hoy les voy a hablar sobre el gran reto que tiene Europa y cuál es el impacto detrás de esta subida de los tipos de interés. También les voy a contar qué es lo que ha pasado con el euro y por qué es que un euro vale lo mismo que un dólar. Y quédate hasta el final del video porque les voy a decir qué es lo que yo haría en una situación como esta. Empecemos entendiendo el primer punto y por qué es que esta subida de tipos puede generar un impacto tan fuerte en las hipotecas y por qué es que puede quebrar a las familias e incluso hacer que toda la zona de euro entre en una recesión. Como contexto, lo primero que debemos de saber es que en Europa, en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las tasas de interés no son fijas como pasa en Latinoamérica, sino son tasas de interés variables. Esto tanto de los créditos hipotecarios como de la mayoría de los créditos que pueden tomar las personas y las empresas. Lo segundo que debemos de saber es que en Europa existe algo que se llama el Euribor, que es el tipo de interés europeo de oferta interbancaria. En simple, este es el porcentaje al que los bancos se prestan plata entre ellos y se establecen las tasas a las que van a dar los créditos hipotecarios y créditos personales también. Cuando caminamos por Europa o entramos a la página de algún banco, te encuentras con ese tipo de publicidades. En este caso estamos viendo una publicidad de una hipoteca variable y te dice desde Euribor más 0.99, casi 1%. ¿Qué es lo que pasa acá? Existe este Euribor, que es la tasa de referencia. Y en base a esa tasa es que los bancos ponen la tasa variable a la que va a ser. Es decir, si el Euribor es de un punto y el banco te está diciendo que te va a dar un punto adicional sobre el Euribor, tu tasa de interés sería de 2%. Por ejemplo, en España, de los 6.500 créditos que se han dado para un crédito hipotecario, 1.300 son a tipo fijo y 4.300 son a tipo variable. Esto equivale al 66% de todos los créditos hipotecarios que se han dado en el último año. Aquí tenemos el gráfico del Euribor y cómo es que ha ido evolucionando. Vemos, por ejemplo, que en el 2000 estaba en 5.25 y todos sabemos qué es lo que pasó en el 2000. Hubo la burbuja financiera que contagió a todo el mundo. Y para justamente contrarrestar esto, el Euribor empezó a bajar porque quería incentivar el consumo. Llegó a estar en 2.18 a finales del 2022 hasta el 2006. En este caso, si tú tomabas una hipoteca, iba a considerar ese 2% más lo que pueda ser este variable. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Que conforme fue recuperando la economía, el Euribor empezó a subir. Si tú habías tomado una hipoteca en este momento, tu hipoteca para el 2008 ya te estaba costando más de 5% Euribor más tu variable. En el 2016 pasó algo histórico, que las tasas llegaron a estar a niveles de cero e incluso negativo. Y es aquí donde está el principal problema. Imaginémonos que tú tienes la capacidad para endeudarte y comprar un piso de 150.000 euros. Pero tú, como veías tasas en niveles de cero Euribor, decidiste endeudarte para comprar uno de 300.000. Pero tú sabes que tus capacidades están solo para comprar uno de 150, pero como las tasas eran de cero, dijiste, yo me voy a comprar uno de 300 porque no van a cambiar esas tasas. Pero no nos olvidemos que las tasas son variables. En este caso, aquí es donde está el problema. Y vemos, por ejemplo, que en los últimos meses la referencia del Euribor ya está en casi 2 puntos, en 2%. ¿Cuál es el problema aquí? Y el problema es que si una familia se podía endeudar máximo por 150 y se endeudó por 300 por esta tasa de cero, este diferencial puede hacer que al final no puedas pagar tu hipoteca. Y si es que esto pasa a muchas personas, a muchas manzanas, a muchos vecindarios al mismo tiempo, puede suceder una historia como la del 2008, en la que los precios suben al nivel de una burbuja y después todo se va para abajo. El segundo punto del que les iba a hablar era de qué es lo que está pasando con el euro y por qué es que vale lo mismo que un dólar. Pero si hasta acá sientes que el video te está aportando algo, no te olvides de darle un like y compartírselo a alguien. Y al final del video les voy a decir qué es lo que yo haría. Ahora sí, veamos un poco de historia sobre las tasas de interés para entender por qué es que el euro vale lo mismo que un dólar. Aquí vemos los tipos de interés. La política monetaria
de Estados Unidos y de la eurozona. Vemos que en el 2008 lo que pasó es que bajaron ambos bancos centrales, tanto el de Estados Unidos como el de Europa, los tipos de interés. Justamente cuando tú bajas los tipos de interés, lo que haces es estimulas el crecimiento económico. Porque pedir una hipoteca, endeudarte para poner un negocio o las empresas financiar sus proyectos lo hacen a tasas de interés mucho más accesibles. Es decir, hay un dinero barato en la economía. Y esto estimula el crecimiento y que las personas y las empresas salgan a consumir. Pero esas tasas de interés no pueden ser bajas para siempre, porque lo que pasa es que si vuelve a haber otra recesión o otra crisis, no hay espacio para nuevamente estimular este crecimiento económico. Lo que pasó es que Estados Unidos en el 2015, a fines del 2015, empezó nuevamente a subir estas tasas de interés, mientras que Europa las mantuvo en niveles de cero. Lo que pasó, todos ya lo sabemos. Vino el coronavirus en marzo del 2020. Y nuevamente los bancos centrales tenían un gran reto, que era cómo estimular el crecimiento económico cuando todo el mundo estaba en sus casas. En este caso, lo que hizo el Banco Central de Estados Unidos es nuevamente bajar las tasas de interés porque ya las había subido antes, justamente para que cuando venga un problema económico pueda tener espacio para nuevamente estimular el crecimiento. ¿Y qué es lo que pasó? Que Estados Unidos y la economía de Estados Unidos se recuperó mucho más rápido después de la pandemia. En cambio, el Banco Central Europeo, como no había subido las tasas de interés previamente, no tenía espacio para seguirlas bajando. Y es por eso que la recuperación en Europa ha tomado más tiempo. Y ahora lo que está pasando y lo que estamos viendo es que Estados Unidos nuevamente está subiendo las tasas de interés. Y Europa también está siguiendo estas subidas, pero a un nivel mucho más lento. Y te preguntarás, ¿por qué es que el euro vale lo mismo que el dólar? Habiendo entendido qué es lo que pasaba y que Estados Unidos estaba subiendo las tasas de interés y que Europa todavía las mantenía bajas, lo que pasaba es que las personas, en verdad no las personas, sino los negocios, los grandes inversionistas, tomaban deudas en euros y esos euros automáticamente los convertían a dólares. Y esos dólares los depositaban en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés era mayor. Es decir, tú te endeudabas en Europa a tasas de cero y tenías en Estados Unidos una rentabilidad del 2%. Es un negocio, digamos que casi que gratis. A eso también hay que sumarle la presión que había por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que trae mucha presión a Europa por todo lo que tiene que ver con las energías y materias. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el euro? Es una gran pregunta. Las tasas de interés en Europa ya están empezando a subir, es decir, ahora endeudarte en Europa ya no te cuesta niveles de cero, sino ahora te cuesta 1.25. Y quién sabe de acá a un tiempo si puede estar a niveles de 2 o incluso más. Y Estados Unidos también probablemente siga subiendo. Siempre que haya esta diferencia que se llama spread, va a ser atractivo endeudarte en un mercado para invertir en otro. Pero esto nuevamente no lo hacemos los inversionistas retail, sino lo hacen los institucionales. ¿Por qué? Porque tienen capacidades y acceso a tasas muy competitivas. Y en esta situación, ¿qué es lo que yo haría? Lo primero sería ampliar mi fondo de emergencia. Es decir, si es que yo, por ejemplo, tenía ahorrado 4 o 5 meses de sueldo para poder vivir en caso de que haya una crisis económica, que haya un desempleo, que haya presión en el mundo, poder solventar todos mis gastos. En este caso, ampliaría un poco más, en la medida de lo posible, este fondo de seguridad. Lo segundo que haría en caso de que tenga una hipoteca a tipo de interés variable, sería entender cuál es la situación de mi hipoteca y si es que me quedan cuántos intereses y cuánto periodo para pagar. Y en caso de tener todavía muchos intereses que pagar, quizás consideraría amortizar esto porque todavía las tasas siguen bajas hasta que se vean reflejadas. Y lo tercero que haría sería seguir invirtiendo, haciendo mis compras recurrentes, porque subir las tasas de interés lo que hace es que las personas y las familias y los negocios no se endeuden tanto. Entonces la bolsa cae porque las empresas dejan de invertir. Esta subida es para bajar la inflación, que todos sabemos que hoy día la inflación está por arriba del 7-8% en promedio en el mundo. Entonces, una vez que esta inflación baje por la frenada de consumo detrás de la subida de tipos de interés, la bolsa va a empezar a recuperar. Y es ahí, para esa recuperación, donde yo quiero sacarle ese máximo provecho y ya estar invertido. ¿Y por qué es que una subida de tipos de interés baja la inflación? Porque lo que pasa es justamente el ejemplo que les contaba. Como los tipos de interés de las hipotecas, por ejemplo, van a empezar a subir, siendo hipotecas en este caso variables, lo que va a pasar es que las familias van a tener que decidir, ahora que llegue el fin de semana,
¿qué hago? ¿Salgo a comer en la calle? ¿Voy a la discoteca? ¿Me compro esto? ¿Me compro lo otro? ¿O pago mi hipoteca? Las hipotecas van a empezar a subir y las familias van a preferir pagar esa hipoteca antes de darse el gusto de hacer otras cosas con sus ingresos mensuales. En este caso lo que hace es frenar el consumo, esta subida de tipos de interés. Y cuando se frena el consumo es que los precios empiezan a bajar. Y cuando los precios bajan, la inflación baja. Te voy a dejar acá un video explicando mucho más a detalle cómo funcionan las tasas de interés en Estados Unidos y por qué es que la Fed las sube o las baja y cómo es que usa esto para controlar la política monetaria dentro de la economía. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Chao.